Bien. Bienvenidos en nuestra clase número 10, lección 10 de Panorama del Antiguo Testamento. Es el capítulo 10. Ha sido realmente una experiencia linda, muy edificante, muy enriquecedora. Definitivamente sí es bastante tema, bastante material, bastante extenso. Cada libro, imaginemos cada libro. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, entre otros, a Isaías, Abdías, Miqueas. Isaías, por ejemplo, es un libro muy extenso, sobre el cual habría muchísimo que mirar, que aprender. Entonces, no es sencillo, pero sí realmente muy lindo todo este proceso. Entonces, vamos a compartir pantalla mi pantalla para que empecemos a ver entonces nuestro tema de hoy, que repito, es la lección, a ver, aquí me fui para atrás, 9, vamos hasta el 10. Estamos en los profetas y hoy entramos, a ver, yo tenía supuestamente listo, ¿qué pasó aquí con que se me devolvió el PDF? Bueno, ya estamos aquí llegando al capítulo 10. Ok. Entonces el título del capítulo 10 dice que es los primeros profetas de Judá. Vamos a hablarles, como les decía, de Abdías, Joel, Amós, Isaías y Miqueas. Y estos profetas desarrollaron su ministerio, profetizaron en los tiempos del imperio asirio. Los que vimos la vez pasada, acordémonos, fueron en este mismo tiempo del imperio asirio, pero profetizaron en Israel. Mientras que Abdías, Joel, Isaías y Miqueas profetizaron en Judá. Ya estaba el reino dividido. Recordemos que el reino del norte era Israel, la capital era Samaria, y el reino del sur era Judá, la capital Jerusalén. Entonces, tanto los unos como los otros, el Señor levantó profetas que desarrollaron su ministerio. Esta lección 10 o capítulo 10 tiene cuatro lecciones, más bien capítulo 10 con 4 lecciones, que son: la primera, Abdías, el profeta en contra de Edom; la segunda lección, Joel, que fue el profeta del Pentecostés; la tercera lección, Isaías, que fue el profeta del Mesías; y la cuarta lección, Miqueas, el profeta del juicio y de la misericordia. Son nuestras 4 lecciones de hoy. Y comenzamos con la primera, Abdías. ¿Por qué se llama Abdías el profeta en contra de Edom? A ver, pregunta para los alumnos. ¿Quién era Edom? ¿Este pueblo de dónde provino? Recordemos. ¿Con quién se originó? ¿Con qué personaje bíblico se originó? Bueno, el pueblo de Edom resulta que son los descendientes, podríamos decir, de Esaú. Entonces se remonta pues a esa temporada en que Esaú y Jacob tuvieron el problema, el distanciamiento, y luego ellos se pudieron hacer de a buenas, como diríamos, pero sus descendientes no. Entonces los descendientes de Esaú pues era Edom, que siempre estuvieron en contra de Judá y siempre molestaron, y creo que siempre siguen molestando porque nunca su corazón se sanó. Por eso una de las enseñanzas de la palabra justamente es que toda discrepancia se soluciona inmediatamente y no se deja mucho tiempo. Excelente, Yoli, muchas gracias. Excelente tu aporte. Justamente eso, ¿verdad? Estamos hablando de los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Así que imagínense ustedes, hermanos. Es como, pongámonos en el lugar, que tuviéramos nuestros sobrinos, los hijos de nuestros hermanos y todo lo que conlleva. Entonces, a ver, tengo aquí un acople. Perdón. Ya. Bien. Bueno, el ministerio del profeta Abdías fue justamente, especialmente en contra de Edom. Aquí les puse en la pantalla. Lo primero que podemos mirar es el tema de la fecha y el autor.
dice que el profeta Abdías fue el que escribió este libro. Hay muchos que no están muy convencidos, hay diferentes opiniones, porque entre otras cosas era muy común el nombre de Abdías, ¿verdad? En ese tiempo. Pero sí se puede saber que fue en realidad Abdías quien lo escribió finalmente, ¿verdad? Hay un cuadro que vimos la semana anterior que quiero que lo recordemos. Permítanme, les proyecto aquí, que muestra los profetas en relación con, el, con los imperios. ¿Recuerdan ustedes? A ver, si ustedes lo pueden ver aquí, este cuadro, ¿verdad? Decíamos que fueron básicamente tres grandes imperios, el imperio asirio, el imperio de Babilonia y el imperio medo-persa. En el capítulo 9 vimos los profetas Jonás, Amós y Oseas. Y estamos viendo hoy los profetas de Judá, que son Abdías, Joel e Isaías. ¿De acuerdo? Ese es un poquito como para ubicarnos en la historia de lo que estamos viendo aquí de Abdías. ¿Qué más podemos decir sobre este profeta? A ver, vamos a ver. Acerca de la fecha. Hay un acontecimiento histórico en particular que nos ayuda a fijar la fecha del libro. Había algunas opiniones, por lo menos 5 eventos que se podían confundir. Básicamente el libro de Abdías habla mucho de que Jerusalén fue atacada por sus enemigos y ahí ustedes pueden ver una lista de eventos en los cuales fue atacada Jerusalén. Los autores de este texto nos dicen que lo más probable es que fue en los años 848 al 841 a.C., cuando los filisteos y los árabes invadieron a Jerusalén, cuando gobernaba el rey Joram, ¿verdad? Esa es como la opinión que prevalece por parte de los autores. Básicamente dice que esto es porque en el libro de Abdías, en su profecía, se ve que no fue destruida Jerusalén, como ocurrió en cambio en otros tiempos. Entonces eso es lo que hace que se piense que la fecha en realidad fue esta que se plantea aquí. Hablemos un poco del contexto histórico. Y aquí es importante que vayamos al libro de Génesis. Vamos a buscar, por favor, todos en el capítulo 25 de Génesis. Versículos 19 al 34. ¿Se está escuchando bien? ¿Ustedes oyen claro el sonido? Hola. Se escucha bien, ¿sí? Bien, gracias. Ok. Sí. Entonces estábamos hablando de pasar al tema del contexto histórico, ¿cierto? Bien. Bueno, esta nota que les acabo de poner aquí era la que les decía que en la profecía de Abdías Jerusalén no fue destruida. Por eso se tiende a creer más bien que fue en esta época del 848 a.C. Y pasábamos entonces al contexto histórico del libro. Aquí les proyecto un poquito. Génesis 25, 19 al 34. Vamos a leer este texto. Seguramente que no todo, al menos una parte, solo para que echemos un vistazo y recordemos el trasfondo. Cómo desde Jacob y Esaú comenzó el tema de Edom. Tenemos ahí, dice, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy, dice, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo?
Entonces fue a consultar el caso con el Señor y él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y le llamaron Esaú. Pero nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con su mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca lo dio a luz. Y luego viene el siguiente párrafo, el relato de cuando Esaú le vendió los derechos de la primogenitura a Jacob. Recordemos un momento el relato cuando el papá Isaac quería comer y Esaú se fue a cazar para traerle y prepararle lo que a él le gustaba. Y mientras eso ocurría, la mamá le propuso a Jacob que lo engañe y efectivamente armaron toda la escena, armaron toda la situación para que él pensara que era Esaú. Se puso la piel en el brazo, la piel de oveja, los vestidos de Esaú y bueno, ya sabemos el relato a través de engaño y mentira, pues Jacob logró la primogenitura de los hermanos. ¿Qué pasó con el tiempo? Pasó el tiempo y, bueno, imagínense, 20 años que estuvo Jacob lejos. Dios mismo le dice que regrese, lo hace regresar, y efectivamente él regresó otra vez con su hermano y se reconciliaron. ¿Cuál es el problema? Que, como comentaba Jolie, en cambio la descendencia de ellos siguió enemistada. Y vino toda una historia después de problemas, de guerras, cantidad de situaciones que acá en el tiempo de Abdías empezamos todavía a encontrar, ¿verdad? Cómo ellos seguían todavía con dificultades. Ahí dice en el material, estamos viendo ahí en la pantalla, yo le resalté con amarillo, esto nos enseña una gran verdad. Cuando 2 personas no están de acuerdo en algo, deben arreglar sus problemas lo antes posible. Recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús también estableció este principio, ¿verdad? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Si vas delante del altar y ahí te acuerdas. Entonces, es un principio bien sencillo, pero bien importante en las relaciones familiares, de trabajo, de ministerio, que lamentablemente muy a menudo no se cumple. Y eso obviamente pues acarrea muchísimos problemas para las personas, ¿verdad? Entonces, es un poquito una de las enseñanzas aquí en el libro de Abdías. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más vemos en la historia y en el relato del libro de Abdías? La descendencia de ellos se aprendieron a odiar, ¿verdad? Gente que inclusive ni conocía. Vinieron nuevas generaciones, los nietos de los nietos de los nietos, y siguieron en conflicto. Recordemos Mateo 5, 23 al 24, donde el Señor dice que debemos perdonar a los que nos ofenden. Es el principio del perdón del Nuevo Testamento. Es el que estaba yo refiriéndoles, que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con él. Efesios 4, 26, que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Son algunos de los principios que encontramos en la palabra del Señor y que a veces, yo insisto, nos cuesta trabajo poner en práctica, ¿verdad? ¿Qué más encontramos en el libro? Propósito y tema. ¿Qué nos dice del propósito y el tema? Básicamente, el propósito del libro de Abdías es el de revelar que Dios estaba enojado con Edom. Ustedes vieron que es un juicio, la profecía de Abdías. Es un libro bastante corto, notaron ustedes, muy corto el libro, y básicamente es una profecía contra Edom, por el orgullo, por la altivez, pero sobre todo porque se había enojado contra Judá, se había alegrado por el sufrimiento de Judá. Y entonces Dios, a través de Abdías, segundo propósito, anunciar el juicio venidero sobre Edom. El primero fue revelar que Dios estaba enojado porque Edom se había alegrado por el sufrimiento de Judá. Primer propósito. El segundo, anunciar que el juicio venidero de Dios sería sobre Edom. Y el tercero, anunciar la liberación de Israel en el día del Señor que pronto habría de venir, ¿verdad? Eso especialmente sobre esta parte.
En cuanto ya el bosquejo del libro, hay dos partes principales. La primera parte es el juicio contra Edom, propiamente dicho. Aquí está el cuadrito, les pongo aquí el cuadrito del, del bosquejo, ¿cierto? Como decíamos, es un libro muy corto y tiene dos partes principales. Los primeros capítulos, primeros versículos, perdón, es un solo capítulo, del 1 hasta el 14, es el juicio contra Edom. Y esa a su vez tiene dos subdivisiones. La primera, Dios iba a destruir a Edom por completo, versículos 1 hasta el 9. Y la segunda parte, la causa de la destrucción de Edom, de los versículos 10 hasta el 14. Y la segunda parte del libro, el día del Señor, que son los versículos 15 hasta el 21. Esa tiene dos subdivisiones. La primera, el juicio sobre Edom y las otras naciones. Y la siguiente, la salvación de Israel. Ese es el resumen del libro de Abdías. Vamos a hacer un ejercicio ahora para la clase de hoy. Básicamente enfocarnos sobre todo en dos aspectos de cada uno de los cuatro libros. El primer aspecto, los principios para la actualidad. Y el segundo aspecto, las preguntas de la sección Examínate. Entonces, para esto voy a darles un tiempo y vamos a trabajar en grupos para que conversen sobre esos dos puntos. Entonces, pero de la siguiente forma. A ver, veamos cómo estamos aquí los participantes. Ya llegó Marcelito y Lucelita, ya están con nosotros, ¿no? Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Bien, gracias. A ver, hagamos lo siguiente entonces. Vamos a armar los grupos y les voy a asignar uno de los cuatro libros para que conversen durante 10 minutitos lo que les decía. Quiero que nos enfoquemos en los principios para hoy y ojalá si de lo que ustedes leyeron se enfocan en alguna parte del libro, algún pasaje en particular, pues sería fabuloso. Y en las preguntas, quiero que se fijen por favor en la sección Examínate. Hay algunas preguntas sobre cada libro. Ya les voy a ir indicando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los grupos van a quedar de la siguiente forma. Voy a organizarlos manualmente. Creo que como están en parejas, cada parejita pues trabaja un libro. Entonces hagamos lo siguiente. Marcelo y Lucilita se van a enfocar en Abdías. ¿Listo? Abdías. Marquito y Yoli se van a enfocar en Joel. Rodney y María se van a enfocar en Isaías. Y Alina te queda, Lina y Silvita se van a enfocar en el libro de Miqueas. ¿Listo? Miqueas. Entonces repito las indicaciones. Van a conversar solo 10 minutitos sobre dos cosas de cada libro. Las aplicaciones para el tiempo presente y las preguntas. En la sección Examínese, si ustedes observan, las primeras dos preguntas tienen que ver con Abdías. La pregunta 3 y la 4, 3, 4 y 5 con Joel. La pregunta 6, 7 y 8 con Isaías. Y la 9 y la 10 con Miqueas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta antes de irnos a los grupos? ¿O estamos claros? ¿Listos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vale. Entonces pueden comenzar. Por favor, acepten la invitación para ir a los grupos. Y ahora regresamos para ir desarrollando juntos
Por favor, den a aceptar en la invitación para ir a los grupos pequeños. Silvita, ¿te apareció un cuadrito que dice ir al grupo pequeño? No, no me aparece. Qué raro. A ver. De hecho, no. A ver. A ver, algo pasó con los grupos. Permíteme, yo trato de volverlos a ingresar porque me está quedando por fuera Silvita, no sé qué pasa. Y justo son las que necesitan conversar, son Lina y Silvita, porque bueno, las tareas están, no tienen problema donde están. ¿Será que sí, Pastor? ¿Será que sí abrir a ver si es que aparece el cuadro? ¿Cómo, Silvita? Porque ellos pasan a Digo otras que si será bueno que cierre y vuelva a abrir para ver si aparece el recuadro O pequeño. quédense aquí ustedes dos, sí, quédense los dos en esta sala. Y los Ya. demás van a sus grupos, claro. Es más sencillo así. Hola Silvita, Ah, hola Lina, ¿cómo estás? ¿y tú? Bien. Los demás si cierran de la sala principal y van a sus grupos, por favor, para que puedan conversar sin interrumpirnos unos a otros. Barquito, dale por favor a aceptar ahí tras la sala, ¿sí te salió? Silvita, Dime. ¿te parece bien si, tomando el libro de Miqueas, ¿te parece bien si yo hago un resumen del propósito y las características y tú explicas la parte de los principios y las dos preguntas del examínese? ¿Ya? ¿Sí? A ver, en el examen Son las dos últimas, ¿ya? Donde ya dice la 9 y 10. cuál profeta escribió sobre el milenio, fue Miqueas. Y a cuáles de los tres reyes profetizó Miqueas fue Ezequías, Manasés y Josías. ¿A cuál dices? Ezequías, ¿A Manasés. cuáles de los tres? Jonathan, Acaz y Ezequías. Yo tengo Ezequías, Manasés y Josías. Y yo tengo Jonathan, Acaz y Ezequías. Jotam. ¿Ah? Jotam. Espérate. Jotam Tienes toda la razón, ¿Ah? sí, mira. Sí, tienes y razón. Ezequías. Al principio dice Sí. Jotam, Acaz y Ezequías. Sí, tienes toda la razón. Entonces sería la Y opción. sobre cuál fue el profeta que escribió sobre el milenio, yo tengo Isaías. ¿Por qué tienes Isaías?
Yo tengo Miqueas, ¿dónde leí? ¿Y de dónde sacaste que es Miqueas? Espérame que estoy buscando. Marcelito y Lucilita, ¿cómo les está yendo? Estamos avanzando. Ya respondimos, examínese. Y estamos avanzando en el contexto. Como Chévere. ya leímos, entonces, más fácil. Genial. ¿Alguna pregunta de pronto? ¿Alguna dificultad? No, por el momento no. Ok. Ya. A ver, ahora, ¿A ustedes les correspondió el libro, dijimos? de Abdías, Abdías, ¿no? ¿sí? Así es. Ok. Bien, entonces adelante, que le sigue yendo muy bien. Otros 5 minutos ya regresamos aquí a la sala principal. Perfecto. ¿Cómo Mira, les va a las damas? ¿tú estás de acuerdo con que el Pastor, profeta que tenemos escribió? una inquietud, Pastor. Sí, ¿cuál? Yo tengo que, con la pregunta 9 que dice, ¿cuál profeta escribió sobre el milenio? Yo tengo Isaías, pero, ¿cómo se llama? Lina tiene que es Miqueas. Ajá. ¿Cuál es el correcto? Sí, fue Miqueas, Silvita. Sí, fue Miqueas. Ajá. Sí. Ajá. Isaías sí habla, Isaías abarca, es impresionante desde Génesis hasta el tiempo del fin, pero específicamente el milenio, el que lo topa es Miqueas. Porque yo consulté unos estudios bíblicos y dice que es Isaías el que habla del milenio. Probablemente en alguna parte, pero digamos especialmente que enfatiza es Miqueas como tal. Mm, Bueno, gracias, pastor. Ajá. Inclusive si revisas en el PDF, Silvita, a ver, en la página, casi al final donde habla de esperanza futura para el pueblo de Dios, Miqueas 7 Reviso en el, reviso en el PDF. en el PDF. Ajá. ¿En, en cuál página? A ver, te La digo letra D. exactamente. Sí, en el literal D, cuando habla de esperanza futura para el pueblo de Dios, es justamente sobre el milenio como tal. Ya. Mm. Listo, ya nos quedan 3 minuticos. Ustedes están con Miqueas, ¿no? Sí. Sí. Un minuto y regresamos. Ya.
¿Cómo estamos? Bien. Ya podemos quedarnos todos aquí en la sala principal. Marquito y Yoli están trabajando el libro de Abdías, dijimos. No. Marquito y Yoli se salieron. Y Ron y María también. A ver, ¿qué pasó? Volvió a salir el recuadro para los grupos pequeños. No sé. Está loco este Zoom hoy. Hola Marquito y Yoli. ¿Cómo les va? Solo estamos nosotros. Están aquí en la sala pequeña. ¿Ustedes están con cuál libro trabajando? Joel. Con Joel. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Listo. Vamos a pasar a la sala principal entonces, un momentito. Ron y María están por fuera, parece. Bueno, ya regresemos todos a la principal. Listo, familia. Entonces nos quedamos aquí en la sala principal ya toditos. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien. Listo, chévere. Bueno, con las vías, ¿quiénes estaban? Abdías, Marcelo y Luz. Marcelo y Lucilita. ¿Cómo les fue con las vías? Muy bien. En la Bien. primera parte voy a hablar haciendo un resumen rápido y mi esposa va a hablar sobre los principios de Abdías para la actualidad. Muy bien. Y el examen ese que también ya tenemos contestado. Bueno, Hasta aquí. Ya, hasta aquí, ¿no? bueno, se dice que se cree que Esto, ¿no? Este sí. ya empezamos. Sí, por favor. Ya. Ya, muchas gracias. Entonces, el profeta es conocido como el profeta que actuó en contra de Edom. Autor y fecha, se cree que Abdías fue quien escribió ese libro. Unos dicen que fue Abdías, pero no está muy claro ese origen Que es porque había incorrecto. muchos Abdías. Es un nombre muy común en esa época. También con respecto a la fecha no está claro, pero se mencionan 5 fechas importantes que pueden ser consideradas, ¿no? También no está muy claro el contexto de Abdías, el contexto histórico en relación a quién escribió, por cuanto no se menciona qué rey es el que estuvo en esa fase. Y ya dentro del contexto histórico, pues vemos que Abdías se remonta podemos ver desde Génesis 25 hasta Génesis 32, que nos habla de todo ese proceso. Y
porque Abdías narra todo el tema de Jacob y Esaú, y manifiesta de que estuvieron, de que Rebeca tiene en el vientre dos naciones, que son Esaú y Jacob, que finalmente terminan siendo dos reinos. Hasta la actualidad podemos ver eso. Disculpa, Marcelito, no hace falta, y para todos los grupos no hace falta que volvamos a mirar. Yo les desarrollé el contenido de Abdías. Entonces no hace falta el resumen, sino solamente que nos enfoquemos en los principios para la actualidad y las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Estamos en una dinámica distinta, entonces cada grupo no tienen que exponer y desarrollar el contenido. Yo lo voy a estar desarrollando de cada libro y ustedes van a enfocarse en los principios de la actualidad y las preguntas del examínate. Entonces vámonos a los principios de actualidad de Abdías, por favor. Ya. A ver, sobre los principios de Abdías para la actualidad nos enseña muchísimo, porque por esta cuestión de a veces de ofensas, de que hay a veces en el mismo hogar, a veces con nuestros hijos tenemos dificultades, y si no aprendemos a reconocer el error en que hemos estado, y a pedir perdón cuando lo hemos hecho mal, si no tenemos esa reconciliación, esa sinceridad de ponernos a cuentas con la persona que tal vez nos hemos ofendido, eso nos trae amargura, nos trae malestar, nos trae tristeza. O sea, nos sentiríamos mal, y eso es lo que hay en muchas familias, y desde el hogar sale todo eso para los demás, inclusive con los vecinos, con las personas que estamos con el diario vivir. Eso nos hace mal. El orgullo es lo peor, que eso nos amarga el corazón, nos amarga la mente, y conlleva a la destrucción, como dice aquí. Y Dios juzgará si estamos cometiendo esos errores, si estamos tal vez alegrándonos de cualquier dificultad de nuestro prójimo. Entonces, Abdías nos hace entender que las cosas que pasó, como pasó con Jacob y Esaú, eso eso acarrearon por muchos años, y por muchos años estuvieron con problemas y dificultades, y eso fue como una herencia que dejaron para sus hijos, que ellos también estuvieron con esa pelea, que tal vez ellos no solamente fue por seguir la elección de los padres de estar en esa situación. Eso es lo que a mí me ha enseñado, y ha sido muy de gran bendición, porque eso a veces sí nos pasa, ¿no? De pronto que nos sentimos mal a veces por una persona que nos ve mal, o qué sé yo, o de pronto no nos contesta el saludo. De pronto a veces es así. A veces uno sin querer está pensando mal de otra persona. Y eso me ha ayudado a mí, pastor. Eso es lo que yo le puedo decir. Gracias. Excelente. Bueno, en el tema de examínese, vemos que en la primera pregunta, Abdías advirtió que Dios juzgaría a Edom. Y en la segunda, el fondo histórico de Abdías incluye a Jacob y Esaú. Básicamente eso. Excelente, muy bien. Bueno, gracias, Marcelito, Lucilita. Para todos, familia, de verdad que resaltar, como nos compartía Marcelito, Lucilita, es una historia. Recordemos aquella frase famosa de que todo aquel que no aprende de la historia está destinado a repetirla. Y lamentablemente es lo que ha pasado con la humanidad una y otra vez, ¿verdad? No hemos aprendido de la historia. El Señor nos ha dejado aquí, eso dice la Escritura, que nos ha dejado todos estos relatos de personas y de naciones enteras para que nosotros aprendamos. Sin embargo, a menudo no aprendemos la lección. Entonces, bueno, cualquier situación, diferencia, malentendido, enojo,
poderlo resolver, reconciliarnos. Mire que hablamos de dos hermanos gemelos. Y los dos dentro del plan de Dios, en el linaje de la bendición, herederos de las promesas, los nietos de Abraham y toda esta situación. Por generaciones y generaciones y generaciones, tanto sufrimiento, tanta guerra, tanta violencia, tanto desastre, y sencillamente por no poderse reconciliar. Entonces, siempre guardarnos del orgullo, siempre asegurarnos de cualquier cosa pequeña. Se ve en los matrimonios, se ve entre hermanos, se ve entre padres e hijos. Un enojo, un problema, una situación que no se resuelve y va quedando ahí la dificultad. Muy bien, vamos a pasar ahora, familia, al libro de Joel. Es otro de los profetas que también en el tiempo del imperio asirio, recordemos dónde estamos ubicados históricamente, el imperio asirio gobernaba el mundo. La capital de Asiria, recordemos que era Nínive. Y otro de los profetas que predicó en Judá en este tiempo fue el profeta Joel. ¿De acuerdo? Si estamos ahí todos ubicados en nuestro PDF, estamos en la página 187. Y habla del profeta Joel. El autor definitivamente fue Joel. Él fue hijo de Petuel. Ahí dice Joel 1. Joel, hijo de Petuel. Y dice que Joel significa Jehová es Dios. Ese es el significado del nombre Joel. Jehová es Dios. Se menciona el autor, él varias veces se refiere a Sión, a Jerusalén, a Judá, al templo de Jerusalén, especialmente por esto, porque él se refiere a los sacerdotes del templo. Dice que por eso se cree que que él vivió en Judá, seguramente era su lugar de residencia. Hay dos versiones, básicamente, dos corrientes principales en cuanto a la fecha. Algunos piensan que el libro fue escrito después de que los judíos volvieron de Babilonia. Acordémonos que a Babilonia fue cautiva Judá. Los asirios invadieron Israel, el reino del norte, y los esparcieron. Y Babilonia invadió Judá y los llevaron cautivos a Babilonia. Algunos piensan que este libro de Joel fue escrito después de que regresaron de Babilonia y reconstruyeron el templo. Pero los autores de este texto que hemos tomado como texto guía tienen otro concepto. Ellos piensan que más es la época del 835 al 830, en la época del rey Joás. Hace referencia a Atalía, quien trató de matar a Joás, y que Joás tenía apenas 7 años, era un niño, y por esa razón los sacerdotes prácticamente estaban al frente del gobierno. Ellos le cuidaron a Joás en ese tiempo, los sacerdotes, y por eso se cree que más el contexto sea eso, el tiempo del rey Joás. Eso como referencia aparece segundo de Crónicas 22:11. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, me parece más acertado, más que encaja mucho más, pero no se puede asegurar totalmente en manera histórica. Hay esas dos corrientes, ¿verdad? Repito, nos inclinamos por la segunda, el tiempo del rey Joás. El propósito del libro básicamente menciona 4 propósitos. El primero, acordémonos, hemos leído el libro que habla de las langostas. Hay como 2 grandes profecías en el libro y es la primera, un anuncio de una plaga de langostas terrible que efectivamente vino y arrasó con la nación. Y la otra, un ejército que vendría contra ellos. Los propósitos entonces decía 4. El primero, explicar por qué las langostas y la hambruna iban a llegar. Y definitivamente era un juicio de Dios. Venía un juicio de Dios sobre la nación y primero venía a través de la plaga de langostas. El segundo propósito, advertir del peligro del segundo juicio, que era un ejército que venía contra Judá desde el norte y lo iba a arrasar. Segundo propósito. El tercero era llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento. Siempre que los profetas anunciaron su mensaje, eso decíamos la clase anterior, recordemos que el verdadero profeta siempre animaba al pueblo a volverse a Dios. Su mensaje tenía el propósito de que la gente se arrepintiera y se volviera al Señor. Y eso vemos acá en el libro de Joel, ¿verdad? Esta advertencia de la plaga de langostas y luego del ejército invasor tenía el propósito de que el pueblo se arrepintiera. Imagínense ustedes si la ciudad de Nínive, un pueblo pagano, cuando escuchó el mensaje de Jonás, se arrepintieron. Y se esperaba que cuanto más en este caso el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Judá,
al escuchar el mensaje de Joel, se arrepintiera. Lamentablemente no fue así. Y en cuarto lugar, profetizar que se acercaba el día del Señor. Siempre que encontremos esa expresión en la Escritura, el día del Señor, se refiere al tiempo del fin. Es una profecía escatológica, tiempos del fin. El tiempo en el que vendrá ese día grande y terrible del Señor, cuando habrá juicio para algunos y habrá, en cambio, perdón para otros, los que han creído y se han vuelto al Señor. Entonces, ese juicio traerá juicio para algunos, repito, y bendición para otros, según lo que cada uno se haya vuelto o no al Señor. El bosquejo del libro, ahí lo tenemos en la página 188. 3 partes básicas. La primera, A mayúscula, habla del juicio presente para Judá. Y la segunda, el B, un juicio mayor que estaba por venir. Voy a compartir aquí pantalla para que tengamos un poquito más la ayuda del material. Y vamos siguiendo lo que estamos viendo aquí. Ahí está, ahí lo pueden ver, ¿no? A ver. Veamos lo más grandecito. Ya, aquí mejor, ¿de acuerdo? Este es el libro de Joel. Entonces, les decíamos acerca de las 3 partes. El juicio presente para Judá. El B, la segunda, un juicio aún mayor que les decía un ejército que vendría. Y C, el día del Señor grande y temible, ¿no? Aquí estaba lo de las langostas, iban a invadir todo. Eran esa especie de grillitos que venían y acababan con todas las cosechas, los árboles, etcétera. Eso ocurrió efectivamente de manera terrible. Y el llamado al arrepentimiento. Y el segundo que les decía, un juicio mayor, que era un ejército que iba a invadir a Judá. Todo esto, insisto, era un llamado al arrepentimiento de la gente, ¿no? Algo bien importante que cabe resaltar dentro de todo el libro es la profecía del Pentecostés. Si nos acordamos cuando Pedro se paró a predicar en Pentecostés, el día de Pentecostés, él hizo referencia a Joel capítulo 2. Y mire aquí lo que les quise mostrar para enfatizar en esta parte, y es que estos versículos de Joel 2, 28 al 32, han abarcado ya más de 2000 años. ¿Por qué? Porque comenzó el cumplimiento ahí el día de Pentecostés y van a abarcar hasta la segunda venida del Señor, cuando comienza el día grande y terrible del Señor, con la segunda venida de Cristo, después del rapto de la iglesia, después del milenio, cuando Él viene y juzga a las naciones. Es una profecía que abarca más de 2000 años de la historia. Eso en el caso del libro de Joel, ¿de acuerdo? Bueno, con Joel estaban Ron y María, creo. No, con Isaías. Marquito y Yoli. Marquito y Yoli, por favor, si nos comparten sobre los principios para la actualidad de Joel, que pueden compartirnos. Ahí están obviamente el material, pero vamos también entonces a que ustedes nos puedan enriquecer. Tiene cerrado el micrófono, Marquito. Ahí sí. Se determinan 4 principios de Joel para la actualidad. Nos da las siguientes experiencias. Primero, para escapar al juicio de Dios, las personas deben arrepentirse y confiar en Dios de todo corazón. Esto quiere decir que en la actualidad también se suscitan situaciones, tsunamis, terremotos, inundaciones y un poco de actos que se dan en la naturaleza y así. Y nosotros debemos siempre relacionar que Dios está queriéndonos decir algo. Entonces, hay manera de que Dios cambie su ira, llamémoslo así, según este principio que dice, para escapar al juicio de Dios, las personas deben arrepentirse y confiar de todo corazón. El segundo principio, cuando venga el día del Señor, o sea, el día
digamos, del juicio final. Dios juzgará a los malos y bendecirá a los justos con su presencia. Eso claramente explica, sin necesidad de mucho. Desde tercer principio, desde Pentecostés, Dios ha estado derramando de su Espíritu. Todos los creyentes que busquen pueden ser llenos con el Espíritu. El Nuevo Testamento registra que al hablar de lenguas es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Esto se dio con en el tiempo de los apóstoles y Joel, que empezaron a hablar en lenguas y la gente se admiraba de eso. El cuarto principio es: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, los que se arrepintiesen de sus pecados para seguir a Dios serán salvos de sus pecados y de la ira de Dios. Eso es en cuanto a los principios. Ahora yo le voy a explicar el tema del examínese. En el tiempo de Joel, ¿cómo había juzgado Dios a Judá? Las langostas, ¿no es cierto? En primer lugar. Y luego también es la oscuridad, por eso lo que yo decía, el primero serían las langostas y luego la oscuridad. Y luego dice, Joel profetizó sobre el día de Pentecostés. Esto que se lo puede ver hasta el día de hoy, pues porque hay personas que llenas del Espíritu Santo. Entonces es algo que todavía tenemos. Entonces yo creo que eso es el aporte de Joel que nos hace con sus profecías. A lo largo de todo el tiempo podemos seguir poniendo en práctica esto, lo que dice Joel. Uh-huh. Muy bien, gracias. Gracias, Yoli y Marquito. Excelente. Entonces, el libro de Joel, familia, ¿verdad? Hay bastante que verle allí. Una vez más, advertencias al pueblo para arrepentimiento. Y está pues en nuestra decisión el oír, obedecer y volvernos al Señor para que alcancemos misericordia de parte de Él, ¿no? El cumplimiento de la profecía, hermoso, extraordinario, lo que pasó el día de Pentecostés, maravilloso, es impactante que estaba desde esa época, tantos miles de años atrás, y cómo se cumplió de manera precisa ese día, el derramamiento del Espíritu Santo, ese llamado a volverse a Él, y ahí, especialmente en Joel, a los sacerdotes, a los ministros del Señor, a vestirse de cilicio, es un directo, claro, llamado al arrepentimiento. Recordemos que el cilicio era una expresión externa del arrepentimiento, y eso justamente es lo que aparece ahí el llamado. Bien, vamos al libro de Isaías. Vamos a ver algunos aspectos del libro de Isaías especiales. Es un libro hermosísimo, el libro de Isaías bastante extenso. ¿Qué podemos decir de Isaías? En primer lugar, sobre el autor y la fecha. La Biblia dice expresamente que el autor fue Isaías, que él escribió el libro. Dice el capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Noten que cuando un libro, como en este caso, menciona a los reyes, nos ubica históricamente. Es lo que no pasa con Abdías, ¿verdad? Aún con Joel. Acá es muy claro, nos da el autor y nos da la fecha a través del tiempo de los reyes. El ministerio de Isaías se desarrolló durante el reinado de 4 reyes, entre ellos Usías, Ezequías. Estamos hablando de los años 700 al 680 antes de Cristo. Isaías fue un hombre muy especial, fue un hombre que tuvo acceso a los reyes en aquel tiempo, y bueno, al final sí fue asesinado por Manasés, pero casi toda su vida, su ministerio fue de alto impacto. Esto me pareció bien importante, los 4 factores, algunos factores importantes sobre Isaías. Quiero que los repasemos. Lo primero que dice es que él se le califica como el más grande de los 16 profetas que escribieron. Acordémonos que no todos los profetas escribieron.
libros de la Biblia, ¿verdad? Aquí estamos estudiando 16 de ellos que escribieron libros de la Biblia. Y se le reconoce a Isaías como el más importante de todos ellos. Fue una persona educada, un estilo poético sobresaliente, y abarca lo que él anunció y profetizó sus mensajes desde la creación hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Otro factor importante, el nombre de Isaías significa salvación de Jehová. Es conocido como el profeta evangélico porque escribió mucho acerca de la salvación y del Mesías. De hecho, un segmento del libro es conocido como el Evangelio de Isaías, porque es básicamente un mensaje de salvación. Otro factor importante, Isaías enfatiza sobre el tema de la salvación a través de algunos eventos de la historia. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Éxodo, otro, el tema de Sodoma y el canto de Moisés en Deuteronomio 32. Algo muy particular, es un caso creo que único, es que la esposa de Isaías es mencionada y fue profetisa, y se le llama así a la esposa de Isaías, la profetisa. Los dos hijos de Isaías también, sus nombres tuvieron significado espiritual. Uno se llamó Sear Jasub, que significa un remanente regresará. Seguramente hemos notado que los profetas, el Señor a menudo les hacía realizar acciones como, digamos, lúdicas que expresaban o que ilustraban su profecía. En el caso de Isaías, el nombre de sus hijos, el otro se llamó Maher Salal Asbaz, que significaba el saqueo se apresura. Todo esto, aspectos sobre, en este caso, Isaías. ¿Qué otros factores importantes encontramos en Isaías? Aquí les sigo proyectando. La tradición señala que Manasés, el hijo de Ezequías, lo puso entre dos tablas y lo aserró por la mitad. Es algo que a mí me impacta mucho porque Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Fue un hombre de Dios, un hombre que obedeció, que hizo lo correcto, pero el hijo de él, Manasés, en cambio, fue de los peores reyes y él asesinó a Isaías. Y el último factor que aparece aquí importante sobre Isaías es que, junto con Deuteronomio y los Salmos, es uno de los más nombrados en el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias, el Señor Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento con mucha frecuencia hicieron referencia al libro de Isaías. También importante aquí quiero resaltar, el texto nos habla de 4 razones por las cuales creemos que sí fue él el autor. La primera razón, porque lo menciona, como ya dijimos, en el 1:1, y los judíos, de hecho, del Antiguo Testamento lo reconocieron siempre como el autor. La segunda razón por la cual se cree que sí fue el autor es la expresión el Santo de Israel. Aparece 12 veces entre el capítulo 1 y el 39 y aparece 13 veces entre el capítulo 40 y el 66. Esa expresión, el Santo de Israel, es como una huella, como una firma de Isaías en estos pasajes. La tercera razón, entre estos mismos capítulos aparece 25 expresiones que no se encuentran en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Entonces, eso es otra confirmación de que él fue el autor. Y la última razón, que el Nuevo Testamento se refiere a Isaías como un solo libro. Algunos ponen en duda, cuestionan si es un solo libro o tal vez una recopilación. Pero definitivamente sí podemos estar seguros de que fue él el autor del libro como tal. El bosquejo del libro es este. Aquí está el cuadro. 3 partes básicas, las profecías del juicio. La segunda parte es Ezequías. Los capítulos 36 al 39 se dedican a contarnos sobre el rey Ezequías. Y la tercera parte, las profecías de salvación y de esperanza. Ese es el resumen del libro, ¿no? Dentro de las profecías del juicio, aquí está discriminado todo lo que él anunció. Hay algunas, el llamado de Isaías, partes como importantes, las profecías mesiánicas, el juicio de las naciones, la venida del reino de Dios, los ayes y la esperanza. Y en cuanto a las profecías de salvación, habla de la restauración de Israel, el Mesías sufriente, la redención de Israel y el futuro glorioso de Israel. Esto es el bosquejo, básicamente, del libro de Isaías.
Otro aspecto importante que vale la pena que lo miremos es este cuadro que tenemos ahí y me parece que es bien ilustrativo. Hay una columna donde están las profecías sobre Cristo, es bien particular, el pasaje donde lo encontramos y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la encarnación y la deidad de Cristo. Eso lo encontramos aquí en estos capítulos 7 y 9 y el cumplimiento. Él profetizó acerca de la juventud del Señor Jesús, acerca del mensaje y la unción del Señor Jesucristo, la misión, la segunda venida, los milagros que iba a realizar, su obediencia, su sufrimiento, su ascensión, su vergüenza, su rechazo y su muerte propiciatoria. Es realmente impresionante. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo y cómo todo esto que Isaías anunció, pues ahí está en el Nuevo Testamento el cumplimiento. Entonces, Ron y María, si nos comparten sobre los principios de Isaías, por favor, tenemos su participación. Bueno, los principios que se puede extraer acerca del orgullo de los seres humanos, ¿no? Especificando pues que Dios odia al orgulloso, pero sí a aquel que es humilde de corazón lo ama. Entonces ese es uno de los principios que establece aquí Isaías, ¿no? El segundo es que Dios es único, es soberano sobre toda la tierra. Él es el que está por encima de todo. Y es interesante porque como Dios es poderoso, Él puede utilizar una nación para disciplinar a otra nación. Pues y libra a las naciones que confían en Él y no en sus propias fuerzas. Entonces aquí habla acerca de la enseñanza de que nosotros dependemos absolutamente del poder de Dios y que nada es posible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Esa es una lección que va para todas las naciones, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros entendamos individualmente. Habla también acerca de que, profetiza que enviará a Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, que también llamado como príncipe de paz. Definitivamente, el Mesías que viene en el trono de David. Adicionalmente, pues, habla de Jesucristo y que librará al pueblo de Dios, establecerá su reino de paz, establecerá el reino de paz de Dios y vencerá el pecado y la maldición. Eso, pues, habla de la venida de Jesucristo. Entonces, también acerca de los principios que se establece, que es una locura, una necedad adorar a ídolos u otros dioses, porque se ha visto lo que sucede cuando Dios actúa sobre pueblos, aquellos que hacen esas prácticas, ¿no es cierto? Habla también de que Dios y establece Isaías de que es el principio y el fin. Entonces es Dios el creador, el salvador y el santo de Israel. Cuida a los suyos, es decir, a todos aquellos que reconocen que Dios es el Señor y Salvador. Para Él, las naciones son como una gota de agua en una cubeta, siempre, ¿no es cierto? Dios es omnipotente, poderoso, gigante, en el contexto de lo que Él involucra al ser el creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe en el mundo. Entonces, una nación realmente es insignificante frente al poder de Dios. Otra aplicación, otro principio que establece es que el siervo sufrido, en este caso Jesucristo, pagó la pena por el pecado por medio de su muerte. Por tanto, Él es luz a todas las naciones. Y ahí especifica pues los capítulos en donde se precisa acerca de todo esto. En definitiva, entonces, habla de un Dios grande, poderoso, amoroso, que ama a aquellos que le siguen y obviamente rinde juicio o toma juicio a todos aquellos que no lo reconocen como Dios y Salvador. ¿Está ahí? Bueno, a mí me correspondía mirar las respuestas de Examínese. Entonces, ¿quién fue el profeta del Mesías? Es la respuesta a la C, Isaías. Creemos que Isaías, la respuesta es D, escribió que todos los 66 capítulos de Isaías.
La pregunta 7, Isaías del 36 al 39, trata sobre el rey. La respuesta es C, Ezequías. El 8, relacionado con el Mesías, Isaías escribió. La respuesta es A, nacimiento de Belén. Y el 9, ¿cuál es el profeta que escribió sobre el milenio? La respuesta es A, Isaías. Bueno, ahí en realidad es Miqueas, ¿no? Isaías sí habló del milenio, pero en el material enfatiza que especialmente Miqueas hizo un cuadro sobre el milenio, ¿no? Entonces, ese sería para el grupo que viene, que es Lina y Silvita. Entonces sería eso. Está muy bien, Ronnie María, gracias. Un libro extraordinario, un libro precioso, el de Isaías. Enfatizar una vez más esto de cómo es evangélico en el sentido de que habla de las buenas noticias, habla muchísimo del Redentor, del Mesías, y nos deja estas lindas lecciones, ¿no? Miren ustedes que me encanta cómo sintetiza en esa sección principios para la actualidad cada uno de los libros para que tomemos, y obviamente cada capítulo, cada párrafo, cada pasaje podemos extraer cantidad de enseñanzas, pero aquí nos sintetiza el libro en general como tal, qué principio nos da para la actualidad, en este caso con Isaías. ¿Hay una pregunta de Yoli? ¿Sí, Yoli? Sí, tengo dos preguntas. Verás, en la número 8 dice, relacionado con el Mesías, Isaías escribió sobre su nacimiento en Belén, pero sobre eso nomás no, pues escribió bastantísimo. No solo sobre el nacimiento de Belén. Entonces, ¿cómo sería la respuesta ahí? Lo que pasa es que nos da unas opciones y nos da a elegir entre las opciones que están ahí. Entonces, las opciones son nacimiento en Belén, sufrimiento como un cordero. No, hay otros pasajes, como el Salmo, donde sí se muestra al Señor como cordero. La entrada a Jerusalén no está anunciada en Isaías, y tampoco la traición de las 30 piezas de plata. Entonces, entre esas opciones, la correcta es la A, que sí la encontramos en Isaías. ¿Sí, Yoli, te queda claro? Ya, y en el 9, el profeta que escribió sobre el milenio es Isaías, en el capítulo 65. En el capítulo 65, el profeta que escribió sobre el milenio es Isaías. Bueno. Pero no es el único, creo. ¿En Isaías 65? Verás, en la pregunta 77 de la página 196, ahí dice, Isaías 65 se refiere al milenio o el periodo de 1000 años cuando Cristo regrese. Entonces, viéndole ahí, se le pone Isaías 65 del 17 al 25. ¿Y por qué dices que es Miqueas acá? Bueno, porque Miqueas sí habla del milenio también, pero sí tiene razón. También en Isaías se menciona el 65. Es correcto. Así es. Sí, y Miqueas también, claro. Ajá. Ambos se refieren al milenio en los dos libros. Entonces, podrían señalarse los dos. Sería bueno marcarlos a los dos, a Miqueas e Isaías, porque ambos hablan del milenio. Ajá. Está muy bien. Muy bien, hijos de Dios. Vamos al último libro, que es Miqueas. Les hago un panorama, de nuevo así una pasada rápida de Miqueas. Bueno, es el profeta del juicio y la misericordia. Una vez más habla de las dos cosas. El autor está definido claramente en el capítulo 1, Miqueas 1:1. Encontramos que habla de quién es el autor. Él dice que nació en una población llamada Moreset Gat. Era un pequeño pueblo pequeño de Judá. Y así como Amós fue un campesino. Otra particularidad de Miqueas. Amós y él fueron campesinos que fueron llamados por Dios a profetizar, en ese caso. La fecha de Miqueas es fácil de establecer, como les decía hace un ratito, cuando un libro nos ubica el tiempo de un rey. Eso nos facilita porque en las crónicas estaba muy claramente establecido las genealogías, los tiempos de los reyes. Eso nos permite ubicarnos fácilmente a nivel histórico. Y en este caso Isaías habla de Jotam, habla del rey Acaz y el rey Ezequías.
y eso nos establece además una época casi a la par con el profeta Isaías. Por ejemplo, ahí aparece en la página 196 la referencia de Jeremías 26:18. Dice: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque, dice Jeremías, refiriéndose a Miqueas. Así que está claramente establecido. El propósito y el tema de Miqueas básicamente son 3 puntos principales. El primero, él gritó, él proclamó, él profetizó contra las maldades sociales de su tiempo. Yo creo que los profetas tuvieron esa particularidad. Fueron como esas voces que tal vez en el tiempo actual se ve en gente que está en contra a veces de los gobiernos. Aquí ellos, Miqueas, por ejemplo, habló ¿de qué? De los gobernantes corruptos, habló de los falsos profetas, habló de los sacerdotes sin Dios, habló de toda la maldad que había en ese tiempo: injusticia, opresión, avaricia, inmoralidad. La voz de Miqueas se levantó contra todo eso. El segundo propósito dice que fue predecir la caída de Israel y de Samaria, que efectivamente se cumplió, y también la caída de Judá y de Jerusalén. Él anunció la caída de los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el tercer propósito de Miqueas fue prometer la libertad después del juicio, es decir, también la salvación, tanto el juicio como la salvación, proclamó Miqueas en este caso. Básicamente 4 partes principales en el libro. La primera parte habló de juicio contra Israel y Judá. En la segunda parte fue un mensaje profético de esperanza. La tercera, el caso de Dios contra Israel, en un lenguaje un poco como jurídico, como judicial. Y el cuarto, la esperanza futura para el pueblo de Dios. Esas son las 4 secciones básicas del libro de Miqueas. Y vamos entonces a hablar con Lina y con Silvita de los principios de la actualidad que nos pueden compartir. Bueno, Miqueas tiene, antes de los principios, vale la pena resaltar 6 características especiales que tiene Miqueas. Primero, él condena a los ricos por oprimir a la gente. Él hace un resumen de lo que Dios requiere de su pueblo. O sea, en Miqueas 6 hay un resumen. Es un libro poético que revela que, dice que tanto él como Isaías, ellos revelaban que ellos estaban conscientes de su llamado y de la unción de Dios sobre su vida. Ellos también hablan de la misericordia y del perdón de Dios. Por eso los 2 anuncian el milenio. Y él dio 3 grandes profecías, y una de ellas incluso fue la que salvó a Jeremías años después. Cuando iban a matar a Jeremías, encontraron la profecía que Miqueas había dado y dijeron: no, ya Miqueas había profetizado a favor de este hombre y fue salvado. Y él también profetizó el lugar del nacimiento de Cristo. Belén, específicamente. Ajá. Muy bien. Excelente, gracias, Lina. Los principios para la actualidad. Silvita, está cerrado tu micrófono. Listo. Principios de Miqueas para la actualidad. Dice, primero, Dios juzgará a los líderes injustos y a todos los que practican el pecado. Dios no acepta alabanza de los que practican el pecado. Es posible tener esperanza en Dios en medio de la violencia y la opresión. Y por último, el Mesías de Belén reinará como rey sobre toda la tierra. Estos principios se resumen en Miqueas 6:8, que dice: oh, hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Porque dice que Él sí nos pide que seamos santos, pero que nunca vamos a alcanzar la santidad que Dios tiene. Tampoco vamos a ser tan amantes como Él. Y que no nos exige un nivel de perfección o un estándar que no podamos alcanzar, sino conforme Él nos ha capacitado.
Y en cuanto a las preguntas, que son la 9 y la 10, que dice la 9, ¿cuál profeta escribió sobre el milenio? Tenemos que Isaías y Miqueas, en eso hemos quedado. Y en la 10, ¿a cuáles de los 3 reyes profetizó Miqueas? Es la del literal B, que dice a Jotán, Acaz y Ezequías, que fueron los del tiempo en el que él escribió los libros o estuvo cronológicamente en la historia. Su ministerio. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien, gracias. Excelente. Quisiera que antes de concluir cada uno, pensáramos en cuál puede ser una palabra que resuma todo esto, toda esta historia de los profetas los que vimos la semana anterior, que predicaron en Israel, estos de hoy que predicaron en Judá. En resumen, ¿cuál era el llamado? ¿Cuál era el mensaje de ellos para tanto Israel como Judá? Si buscáramos una palabra, ¿cuál sería esa palabra? El llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento, exactamente. El arrepentimiento. ¿Será que tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Será que es importante para nosotros hoy en día ese mensaje? Sí. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, y también Juan el Bautista, recordemos que era justamente ese mensaje: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la esencia de lo que el ser humano, lo que necesitamos hacer frente a nuestra propia realidad. Si miramos el Evangelio, es eso: entender que Dios tiene un plan, el amor de Dios, pero el pecado que nos separa, y la única manera es arrepintiéndonos, volviéndonos a Él, recibiendo su perdón, su gracia y su misericordia, y tenemos salvación. Y en nuestro caminar siempre vamos a necesitar de ese arrepentimiento. Al rato que me alejé del Señor, el momento que le desobedecí, el momento que no estoy haciendo su voluntad, siempre va a ser importante ese llamado, ¿no? Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Recordemos que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que es un cambio de manera de pensar, un cambio de conducta, es volverse al Señor. Le dice la Biblia: deje limpio su camino. Entonces siempre es importante que oigamos. Miren ustedes que el pueblo de Dios, tanto Judá como Israel, no oyeron. Los reyes y el pueblo como tal no oyeron. Muchas veces hubo falsos profetas que los engañaron, que los confundieron, y ellos pues no escucharon al Señor. Y el resultado fue el caos, el resultado fue el desastre, que es lo que queda cuando no nos arrepentimos, pues es obviamente asumir las consecuencias y acarrear el juicio de Dios. Entonces creo que es algo, una vez más, como dijimos antes, que no nos pase el hecho de que por no aprender de la historia tengamos que repetirla. A veces nuestra propia historia, o aquí está, en la palabra de Dios, la historia del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Contundente lección para nosotros. Quisiera que si hay algún aporte final, 2, 3 aportes finales, conclusiones o aportes, me encantaría que podamos hacerlos. ¿Alguna enseñanza o conclusión finales? Bueno, no tan final, pero yo quería, esto me llama mucho la atención a mí, que dice que las profecías de salvación y esperanza, hay 2 maneras en que el libro de Isaías es como la Biblia completa. Eso me parece algo tan sorprendente que realmente es, no sé si muchos libros de la Biblia en sí se basaron en esto, porque hay justamente, dice, los 66 capítulos. Unos serían el Nuevo Testamento y otros el Antiguo Testamento. Entonces aquí también se puede ver eso. Me llama mucho la atención porque también en el contenido justamente de la evangelización que dice, ¿no? O sea, de la salvación en el nuevo y en el primero, pues todo lo que sabemos. Entonces eso me da a mí mucho la atención. Gracias, Yoli. De hecho, también acordémonos que el libro de Isaías fue el que se encontró en Qumran, en las cuevas de Qumran, que los rollos del Mar Muerto son una evidencia contundente, histórica, ¿verdad? Arqueológica,
Fue el descubrimiento de los más grandes que ha habido, y ahí estaba, entre otros, el libro de Isaías completo, y al compararle con nuestro libro de Isaías, pues es idéntico, así que es también impactante tanto la fecha, se corroboró, se confirmó la fecha, que sí es de ese tiempo, y que no ha habido alteraciones en el texto hasta nuestros días. Así que eso es en cuanto a Isaías, muy particular. Eso, familia, entonces en conclusión de eso, este fuerte llamado, creo que nos tiene que quedar una profunda gratitud hacia el Señor, que siempre ha prolongado su misericordia, que siempre ha enviado una y otra vez sus mensajes, que ha levantado los profetas. El libro de Hebreos dice que el Señor, habiendo hablado siempre de tantas maneras, ahora nos ha hablado a través del Hijo, ha hablado a través de la creación, ha hablado a través de los profetas, a través de su palabra, y a través de el gran mensaje contundente es el mismo Señor Jesucristo, hablándonos a nosotros. Entonces, que no seamos sordos, sino que oigamos y volvamos al Señor. La gran conclusión. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo, por esta clase que nos ha regalado.